se mezclan con las glándulas sudoríparas y empieza la persona a segregar sudor mezclado con sangre. Esto ocurre porque la sangre se mezcla con el sudor y fluye como tal por la piel. Esto va precedido por un fuerte dolor de cabeza, dolor abdominal, que produce a la vez gran ansiedad, estrés y debilidad física. Y es curioso que quien narra que el Señor, el único en todos los evangelios, el único que narra el padecimiento que tuvo el Señor fue Lucas, el médico amado. Por alguna razón dejaron la descripción de la hematohidrosis al único médico del grupo de los apóstoles. Ahora bien, ¿qué pasaba en estos tiempos? Hoy casualmente coinciden las fechas con la Pascua en Israel. Pero ¿a qué viene todo esto? En Éxodo capítulo 12, del 1 al 23, cuando el pueblo hebreo estaba habitando en Egipto, vino una palabra hacia Moisés y menciona la escritura de la siguiente forma. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomaron de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que lo han de comer. Y lo comeréis así. Serán ceñidos sus lomos, su calzado y sus pies, y su bordón en su mano. Y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová he dicho. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será de memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová. Durante sus generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebrarán. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos de sus familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor a sus casas para herir. Esta forma parte de una de las historias de los sacrificios para la expiación de pecados que utilizaba la nación de Israel en esos tiempos. El primer sacrificio que hizo la humanidad para tener comunión con el Señor fue en el Edén. Ahora bien, ¿por qué sacrificaban? Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que quien peca, paga con su vida. La paga del pecado es muerte. El primer sacrificio fue en el Edén cuando el hombre y su mujer fallaron a Dios y el Señor tomó la vida de un animal inocente para vestirlos con pieles, vestir sus cuerpos. Fue el primer sacrificio en la historia de las Escrituras en el Génesis. Ahora bien, después vino la ley de Moisés, la cual contiene más de 600 mandamientos y todos son referentes a rituales de purificación y de santificación que realizaba el pueblo de Israel. De los más importantes son la Pascua, del que acabamos de leer, y el sacrificio de reconciliación. Este lo menciona en Levítico capítulo 16 y este trataba en que el sacerdote levítico tenía que purificarse con lavamientos de agua para poder entrar al templo y una vez ahí tenía que tomar a un macho cabrío, sacrificarlo y una vez que él se había reconciliado con el Señor y había pagado por sus pecados, tomaba otros 2 machos cabríos. Echaban suerte sobre esos dos, uno para Jehová y otro para Azazel. Azazel significa la cabra del emisario o chivo expiatorio. Aquel macho cabrío que sacaba la suerte del Señor era sacrificado inmediatamente en el templo.
y vertida su sangre para el perdón de pecados. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Y también menciona la Escritura que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ahora bien, aquel cordero que sacaba la suerte de Azazel, una vez que habían sacrificado los otros dos corderos, lo llevaba el sumo sacerdote levita, lo ponía ante toda la congregación, ante todo el pueblo de Israel, e imponían las manos cada persona sobre este cordero, y cada persona confesaba sus pecados hacia Dios, poniendo las manos en el cordero, y eso era simbólico que ese cordero, ese macho cabrío, recibía los pecados, cargaba los pecados de toda la congregación, de todos aquellos, y el destino de ese macho cabrío era que uno de ellos lo llevaba afuera de la congregación para morir en el exilio, morir de sed, morir de hambre, en el abandono total. Ese era el destino de ese macho cabrío. Ahora bien, de este modo era en el cual se había constituido para el perdón de pecados. Sin embargo, también la Escritura menciona que las personas no limpiaban sus pecados como tal, sino únicamente podían cubrirlos. Y esto para tener una comunión con el Señor. Pero esa comunión de alguna forma era momentánea, porque no eran perfectos esos sacrificios. No existía una reconciliación completa como tal. No eran sacrificios perfectos. Se necesitaba un sacrificio perfecto para que la humanidad entonces sí pudiese reconciliarse con el Padre. Dice la Escritura, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Esto se refiere al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Y dice la Escritura que no es válido un testamento sin primeramente la muerte del testador. Hace alusión a la muerte de Cristo en la cruz. Pero bien, menciona, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esto lo menciona en Hebreos capítulo 10, del 1 en adelante. Ahora bien, por eso cuando vino Cristo a la tierra, Juan el Bautista, al identificarlo, lo primero que dijo de él, he aquí, el Cordero de Dios, lo señaló, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, identificándolo, que así como estamos hablando de los sacrificios que por ley se tomaban para perdón de pecados por medio de machos cabríos o corderos, el Señor, al vivir, al venir a esta tierra, al dejar su eternidad, al hacerse hombre, Él tomó ese lugar de cordero e inocente y fue designado por Juan el Bautista el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en el texto de Éxodo que leímos, se dice que ese cordero para celebrar la Pascua debía ser inmolado por toda la congregación. Asimismo, el Señor fue inmolado. Ustedes recuerdan cuando se mofaban de él y los soldados romanos le pusieron una corona de espinas y le decían, no debe de haber un rey sin corona. Y por eso pusieron esa corona en su cabeza. Esta es una planta que su nombre científico es Euporfio splendens.
Menciona que sus formaciones son agudas, a veces ramificadas y provistas de espinas que pueden tener una longitud mínima de 2 centímetros y máxima de 3 centímetros. Esa fue la rama de espinas o corona de espinas que le pusieron al Señor. Las espinas realmente medían de 2 a 3 centímetros. Ahora la ciencia médica describe que las afecciones que causaron fue enfrente, en ambos lados de la cabeza, en los pabellones auriculares, en todo el cuero cabelludo, y esto le produjo un intenso ardor en sus ojos por el continuo escurrimiento de sangre que llegaba a su boca. Posteriormente, la sangre coagulada sobre sus ojos. Posteriormente, cuando el Señor fue presentado ante Pilato, esto no antes de ser latigado, que menciona que los látigos en las puntas tenía acero y huesos de oveja, por lo tanto se enrollaban en todo el cuerpo, medían de largo de 2 a 3 metros, por lo cual podía enrollarse de 2 a 3 veces en el cuerpo de la persona y al tirar, al jalar ese látigo, desprendía literalmente pedazos de piel de la persona que estaba siendo flagelada. Aunado con la hematoidrosis, con la pérdida de sangre que tuvo mientras le pusieron la corona de espinas, después mientras fue duramente castigado con los látigos, cuando él estaba parado ante Pilato, la debilidad humana del Señor ya era muy grande. Ya estaba a punto de un shock hipovolémico, que este ocurre cuando se ha perdido mucha sangre y se acompaña de una fuerte fiebre, aunada a una deshidratación y una fatiga excesiva que provoca mareos y sed. Por eso el rey David, el salmista, profetizó, se pegó su lengua al paladar. ¿Recuerdan el chivo expiatorio de Levítico 16, que era echado en las suertes de Azazel? Era sacado fuera de la congregación para morir en el exilio. Muchas veces moría de sed antes que morir de hambre. Por lo tanto, estaba simbolizando el martirio y el sacrificio de Cristo por la humanidad. Él fue sacado fuera de la congregación cuando lo llevaron al Gólgota. Ahora bien, también menciona la escritura que no podía existir un rey sin manto, por lo tanto, lo desnudaron y pusieron sobre su cuerpo un manto. Se dice, los historiadores mencionan que ese manto que le pusieron seguramente era el que usaban para las reses, para los caballos. Era un manto seguramente maloliente y sucio. Ustedes imagínense lo que sintió el cuerpo herido del Señor en carne viva cuando pusieron el manto lleno de suciedad sobre su cuerpo. Esto produjo un fuerte ardor en su cuerpo y un fuerte dolor. Esto produjo, menciona la ciencia médica, que esto pudo haber causado un shock séptico a causa de la infección profunda. Menciona que este shock séptico causa disfunción de órganos potencialmente letal, causada por una respuesta desregularizada a la infección, que obviamente produce insuficiencia aguda multiorgánica, afectando pulmones, riñones e hígado. Por eso dice la escritura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto lo narró el profeta Isaías en el capítulo 53. Ahora bien, ya una vez descrito el martirio del Señor, Él fue llevado a la cruz. Y es donde se produjeron las 7 palabras propias de este mensaje. La primera palabra fue entre las 9 y 10 de la mañana de nuestro horario y entre la tercera hora del horario de Israel. La primera palabra fue, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Señor, ustedes recordarán que desde sus principales sermones, inclusive en el Sermón de la Montaña que está descrito en Mateo capítulo 5, Él mencionó, orad por sus enemigos, bendecid a sus enemigos. Una cosa es lo que nosotros podamos hablar, lo que nosotros podamos creer, pero otra distinta es
vivir verdaderamente lo que creemos. El Señor, en estas horas en la cruz, dio testimonio de lo que Él había predicado. A estas personas que lo flagelaban, a estas personas que lo herían, ora por ellos y le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un claro ejemplo de cuando nosotros no nos está llamando la Biblia muchas veces a una amistad con aquellos que nos agredieron, con aquellos que nos lastimaron, pero sí nos habla de un perdonar, porque el perdón trae liberación. Incluso en la oración del Padre Nuestro menciona, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Menciona el apóstol Pedro que Cristo nos dio ejemplo de eso aún en la cruz. Menciona también en la Escritura su segunda palabra, que esta la pronunció entre las 10 y las 11 de nuestro horario y entre la quinta y sexta hora en el tiempo judío. Él mencionó, de cierto, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es algo que le dijo a uno de los dos ladrones en la cruz, que mencionan muchos de los teólogos, que esos dos ladrones en la cruz simbolizan a toda la humanidad. Una parte que decide creer en el Señor y la otra parte que decide simplemente no creer. El Señor dio libre albedrío en esas cosas. Ahora bien, muchas personas pueden decir, este otro ladrón en la cruz la tenía fácil porque estaba junto al Señor, pero realmente no era fácil. Mostró mucha fe porque creyó en una persona que estaba igualmente crucificada con él, pero mucho mayormente lastimado que él. Una persona que estaba sumamente herido, sumamente desgastado, una persona que estaba reducido a nada, sin fuerzas, sin ánimos, enfermo por la constante infección, por los dolores que tenía. Pero sin embargo, el ladrón en la cruz, de escuchar el testimonio del Señor, cuando los soldados romanos le decían, a otro salvó, no puede salvarse a sí mismo. Dijo que era el Hijo de Dios y no puede bajar de esa cruz. De escuchar los testimonios de las sanidades que Cristo hizo, decidió creer en él. Y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y él le contesta esta respuesta. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él cree por el testimonio personal del Señor Jesucristo. Y nos da un claro ejemplo. El ladrón en la cruz estaba en derrota. El ladrón en la cruz estaba en sus últimos tiempos de vida. El ladrón en la cruz no tenía rituales ceremoniales para purificarse a sí mismo. Pero la fe, dice la palabra en Efesios 2, del 8 en adelante, que por fe somos salvos. Esa fe verdadera produce un arrepentimiento verdadero que genera un cambio en el corazón. El Señor vio su corazón y observó que él estaba arrepentido. ¿Por qué lo perdona? Ya había pagado el Señor. Y viene la tercera palabra cuando Jesús le dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y mencionan los historiadores que María falleció ya siendo anciana, de grande edad avanzada, y Juan Apóstol se hizo cargo de ella mientras él pastoreaba en la iglesia de Efeso. Él también participa en el primer mandamiento con promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo lo que hagas prospere. Él honra a su madre en la humanidad para que alguien de su confianza se haga cargo de ella. Viene la cuarta palabra que se da entre la 1 y 2 de la tarde en nuestro horario y la séptima hora judía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas personas mencionan que vino la oscuridad, esa oscuridad se dio a partir de la sexta hora judía, que coincide con el mediodía de nuestro horario. Al mediodía se hizo todo tinieblas. Recuerden que en esos tiempos la luz en la oscuridad eran únicamente las antorchas. No había luminaria pública. Entonces realmente hubo unas fuertes tinieblas, aparte que estaban en el monte del Gólgota, de la calavera. Entonces, en ese momento, muchas personas dicen que el Padre oscureció para no ver al Hijo que estaba en la cruz. Pero realmente dice Isaías capítulo 53, del versículo 10 en adelante, a Jehová le plació quebrantarlo.
El Señor, el Padre, estaba juzgando a la humanidad en el Hijo. La maldad de toda la humanidad que había acumulado desde el juicio anterior, que fue en el diluvio, era tanta y se había acumulado que, como bien dijimos hace rato, la paga del pecado es muerte. Era la destitución de toda la humanidad ante el Padre. Pero ese sacrificio perfecto, el Hijo de Dios, siendo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tomó el pecado de toda esa humanidad en ese tiempo, el pecado de toda la humanidad en este tiempo, el pecado de toda la humanidad que va a nacer. Y el Padre juzgó al Hijo y lanzó toda su ira sobre el Hijo, y por eso vinieron las tinieblas. Y por eso el Señor mencionó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque su cuerpo estaba siendo juzgado y llevando, así como Azazel, que el cordero, en el cual toda la congregación de Israel ponía sus manos y lo mandaban al exilio, así Jesucristo estaba llevando el pecado de toda la humanidad y estaba siendo juzgado por el Padre en un juicio santo, para que entonces, en un término del antiguo imperio romano, cuando el emperador simplemente perdonaba a a un delincuente que estaba condenado a la muerte, simplemente decía, yo te perdono por mi gracia, y lo liberaba de prisión. Ahora, toda la humanidad estaba siendo liberada de su carga de pecado, liberada del juicio por la gracia del Señor. Y dio lugar a la quinta palabra que se produjo entre las 2 y las 3 de la tarde, que el Señor dijo, tengo sed. Ya no aguantaba más. Fue llevado al extremo en su humanidad y derramando la sangre del Dios hecho hombre. La sexta palabra entre a las 3 de la tarde, hora novena del horario de Israel, cuando él exclamó fuertemente, consumado es. Después de esas horas en la cruz, de más de 6 horas en la cruz, él grita y menciona, consumado es. Dice la escritura que no había ya más sacrificios por hacer, sino que el sacrificio perfecto, el cuerpo del Señor Jesucristo, ofrecido en sacrificio una sola vez para siempre, estaba reconciliando a toda la humanidad hacia el Padre, dejando en que cualquier persona, así como el ladrón de la cruz, voltee a ver a Cristo y le diga, Señor, creo en tu sacrificio, Señor, perdóname. Ayúdame, Dios Santo, ayúdame a llevar una vida conforme a tus mandamientos. Y aún así, ahí no queda el sacrificio, sino que como aún no somos, dijo Juan Apóstol, incluyéndose, aún no somos lo que debemos de ser, pero hoy en día somos hechos hijos de Dios. Y menciona Juan capítulo 1 en su primera carta, versículo 9, que si decimos que no tenemos pecado, mentimos a nosotros mismos y hacemos del Señor mentiroso. Pero el versículo 9 dice, pero si confesamos nuestras faltas a Él, a Dios, al Eterno, Él es fiel y justo para perdonar, puesto que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, al Señor Jesucristo, por el cual podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. El apóstol Pablo menciona que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Y que a la fecha, lo dijo en tiempo presente, a la fecha Cristo está intercediendo por nosotros, porque Él derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Y viene la séptima palabra en la cual, en esa tercera hora, Él menciona, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí se da lo que el salmista mencionó. No permitirás, profetizó, no permitirás que tu santo vea corrupción. Normalmente un cuerpo, después de fallecer, se descompone al tercer día. El Señor resucita al tercer día antes de que su cuerpo comenzase a oler mal, antes de que su cuerpo se descompusiera. En la promesa de que Él moriría, pero que sería resucitado por el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo, nadie quita mi vida, yo la pongo y tengo autoridad para volverla a tomar.
Ahora bien, ¿por qué el Señor tenía hematohidrosis? Después de estas 7 palabras, después de todo esto que padeció el Señor, ¿por qué tenía hematohidrosis? Dice la ciencia médica, y en este caso mencionamos, quien, quien lo relata es el doctor del grupo, el médico. El médico amado, Lucas, es quien relata la hematohidrosis. ¿Por qué tenía? Dice que esa es producida por una fuerte agonía, por un estrés, por un padecimiento. Y él oraba, Señor, quita de mí esta copa. Muchas personas, pensadores a lo largo del tiempo han mencionado que él tenía miedo de lo que le iba a acontecer. Los latigazos, la cruz, la corona de espinas, el, el shock hipovolémico, el shock séptico, la sed. Pero mencionan, mencionan muchos teólogos, y esto basado en una concordancia bíblica, al buscar la palabra copa. El Señor estaba orando al Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Y se hace la pregunta, ¿acaso el Señor tenía temor, y es válido, de todas las cosas que iba a padecer? En la historia bíblica, en la historia de los mártires, tenemos que al tiempo Pedro fue apresado, y cuando fue condenado a morir crucificado, él suplicó que no lo crucificasen de una forma normal, sino que lo crucificasen de cabeza, porque él no era digno de morir como el Señor. Al tiempo cuando el apóstol Pablo fue preso, él escribió a Timoteo que por tener la ciudadanía romana no le era permitido morir en la cruz, y él iba a morir, o más bien murió, decapitado. Tenemos en la historia del oscurantismo a Juan Hus, que fue sentenciado a morir en la hoguera. Juan Hus, junto con muchos otros mártires, señalan las actas notariales que ellos iban cantando y alabando a Dios mientras iban caminando a la hoguera. Mencionan que en los tiempos de persecución, cuando el César tomaba a una multitud de cristianos y los introducía al Coliseo para ser devorados por los leones hambrientos, ellos se hincaban y alababan a Dios. Y le daban la espalda al emperador en señal de que él no era su señor, sino que el Curios, que significa Señor de señores, era Cristo. Entonces, si esos discípulos, y a la fecha usted encuentra en YouTube a los mártires actuales cristianos que son asesinados a manos de este grupo terrorista llamado ISIS, y que son decapitados, y están los videos en donde ellos están formados y se cumple la palabra que dice, por causa tuya, Señor, somos llevados como ovejas al matadero, y ninguno de ellos está implorando por su vida, sino que está esperando a morir y encontrarse con su Señor. Bíblicamente, cuando Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, falleció al ser lapidado, menciona que mientras era lapidado, él vio a Cristo. Dijo, veo a Jesús a la diestra del Padre. Es probable que a la fecha todo mártir, cuando está a punto de morir, vea al Eterno, y eso le genera paz. Y si esa paz se genera en alabanza extrema a Dios, necesitamos tener esa paz hoy en día con esta plaga que, si leemos Apocalipsis, no se compara con los padecimientos que vendrán en el mundo. Ahora, esto no quiere decir que no tome sus precauciones. Pero entonces, si ellos no tuvieron miedo, es obviamente creer que el capitán del barco no tenía miedo de los latigazos. Él estaba rogando al Padre que apartara esa copa, que según Apocalipsis, capítulo 14, relacionado con Isaías, capítulo 53, versículo 10, que dice, a Jehová le plació quebrantarlo, o sea, juzgarlo, el Padre juzgando al Hijo para salvar a la humanidad. Esa comunión eterna
que tenían el Padre y el Hijo por causa del pecado de la humanidad que cayó en su cuerpo se vio interrumpida. La copa que iba a beber era la copa, según Apocalipsis, de la ira de Dios, que estaba reservada para toda la humanidad. El Hijo bebió esa copa del Padre y la llevó en su cuerpo. Esa comunión eterna entre el Padre y el Hijo se iba a pausar por amor a usted y por amor a mí, por amor a la humanidad, y que pudieran, como dice 2 Corintios, capítulo 5, del 20 en adelante, decía el apóstol Pablo, ahora somos embajadores y gritamos desesperadamente, reconciliaos con Dios. La carta de Romanos, capítulo 5, del 11 en adelante, menciona, puesto que ahora somos reconciliados con Dios el Padre por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Esto nos muestra un verdadero amor, un verdadero sacrificio, en donde el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a pagar por todas nuestras faltas. Dice la Escritura en Romanos 3:23, que por causa del pecado todos habíamos sido destituidos y todos hemos sido destituidos ante Dios, el Padre. Pero ahora, por el sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos una reconciliación abierta. El Padre está esperando a todo aquel que desea arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor, como su Mesías, y poder tener una salvación eterna y ser inscrito en el libro de la vida, en el cual, en su debido tiempo, el Señor lo abrirá. Y todo el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida no tendrá parte en el reino de los cielos. Hermanos, hoy que estamos celebrando Semana Santa, la Pascua en Israel. Es un momento de reflexión. En esta cuarentena en la que Dios ha permitido que mundialmente las personas estén en sus casas, estén en sus familias, es un momento de reflexión para acordarnos del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero no solamente para llevarlo como algo histórico, sino para tomar en nosotros el regalo tan grande que Él ha dado a toda la humanidad. Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor está con sus brazos extendidos, invitando a cada uno de ustedes para reconciliarse con Dios, reconciliarse con el Padre. Dice la palabra en Romanos 8 que ya no tenemos el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de la adopción, de hijos. Somos hijos de Dios, adoptados. Y ese espíritu que clama, Abba Padre. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Herederos de qué? De la vida eterna. Por lo tanto, si hoy en día usted no tiene certeza de salvación, cuando el apóstol Pablo fue aprisionado junto con Silas, uno de los carceleros le preguntó, varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo mencionó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no menciona en solamente una exclamación en que digamos, Señor, creo en ti, sino una exclamación en la cual de nuestro corazón realmente la digamos en fe y que produzca un arrepentimiento verdaderamente con frutos dignos de justicia y de arrepentimiento. Muchas veces pensamos que nuestras faltas y nuestra vida ha sido muy alejada de Dios, pero el Señor menciona en su escritura que si nuestros pecados fueran tan rojos como la grana, he aquí, Él los limpiará y nos hará más blancos que la nieve, que tomará nuestros pecados y los echará al profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Por lo tanto, le invito a que haga esta oración. Padre, cierre sus ojos y haga esta oración. Padre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te doy gracias por tu sacrificio. Te doy gracias por tu gran amor y te pido, bendito Dios, que entres a mi vida, que bendigas mi vida, Señor. Yo creo que tú has muerto por mí y derramaste tu sangre preciosa para perdón de mis pecados. Te pido, Dios Santo, que entres a mi vida, entres a mi familia, Señor, y que tu Espíritu Santo, Dios Santo, me regenere. Me reconcilio en este momento ante Dios el Padre.